Bueno, sigo entonces. Nada, buen día. Gracias por la invitación y a los que se quedaron hasta el final también y no tenían la obligación ya de llegar hasta esta parte. El trabajo que presenté es una continuación de un trabajo que ya presenté en una reunión de estas hace 2 años y se marca una investigación mayor que está dedicada a pensar cuáles fueron las consecuencias y las controversias que se produjeron a partir de la incorporación masiva de trabajadores a los ámbitos legislativos durante el primer peronismo, ¿no? Bueno, como dije, es una segunda parte respecto de un primer trabajo donde me dediqué a contar sobre todo y clasificar diputados de acuerdo a una dicotomía que se había marcado en ese momento, que la habían empezado lo que por oposición se podría llamar grupo político dentro del bloque de diputados peronistas, y que ya desde los primeros años identificaban que había o que se había conformado una especie de bloque obrero sindical, o que los diputados que venían de los sindicatos se manejaban de una forma distinta a la que se suponía que se tenían que manejar los diputados, ¿no? Y ya para 1951 el bloque obrero o bloque sindical es reconocido como tal por la CGT, ¿no? Que identifica al grupo de trabajadores como un bloque propio. La estructura de este trabajo básicamente es una primera parte de estado de la cuestión, en la que trato de revisar lo que se llamó estudios sobre movimiento obrero y peronismo, y trato de pensar un poco cuáles son las dificultades o qué es lo que hizo dentro de la forma en la que se pensaron esos estudios que no se tomara muy en cuenta hasta ahora, salvo un primer y único casi trabajo de Mercedes sobre esto, ¿no? Sobre el lugar que tuvieron los sindicalistas en la Cámara de Diputados, en este caso en particular. De todos estos estudios identifico 2 discusiones. La primera que se resolvió más o menos para finales de la década del 70, que fue la discusión que había inaugurado Germani sobre viejos y nuevos trabajadores en relación a las bases de apoyo de Perón, que esa no sería tan interesante para pensar esto, pero sí la segunda, que es una que todavía no está resuelta, si es que tiene resolución, que es la discusión sobre el carácter autónomo o heterónomo de la participación política de los trabajadores. En los estudios iniciales, los de Germani, los que les conté, están como Murmis, Portantiero, y después del Campo, incluso Torre, se identifica un primer momento de autonomía, ¿no? Que habría estado dado por el comienzo de la relación con Perón, incluso el 17 de octubre, la formación del Partido Laborista, la primera campaña presidencial, y que empieza a quedar trunco para mediados de 1946 con la disolución del Partido Laborista, la formación del Partido Único, y que ya se da por concluido para el 47, cuando lo desplazan a Luis Gay de la conducción de la CGT, ¿no? Con los estudios que vinieron después, sobre todo los de investigadores extranjeros que se hicieron en los 70, y bueno, en el ámbito local, con los que a partir de los 2000 empezaban a revisar de vuelta este vínculo entre movimiento obrero y peronismo, se empezó a borrar ese límite que había en el 46-47 para pensar un primer momento de autonomía y un segundo momento de heteronomía, y se extendió la discusión a todo el gobierno peronista, y ya se empezó a pensar en realidad que no es que había un momento de autonomía y otro de heteronomía, sino que había actitudes o formas de acción que trascendían esta clasificación temporal, pero que podían ser pensadas en términos de autonomía y heteronomía también. O sea, no perdía vigencia la capacidad explicativa para estos estudios de ese binomio, ¿no? Todas las situaciones que implicaban algún tipo de conflicto con el gobierno y con el Estado por parte de las organizaciones obreras se leían en clave de autonomía, y se relegaba al ámbito de la heteronomía a otro tipo de experiencia, sobre todo la de muchos trabajadores y dirigentes sindicales que se insertaron mejor en los ámbitos del partido y del gobierno, ¿no? Un caso así como paradigmático sería el de Borlenqui, por ejemplo, que desde que empezó el gobierno peronista hasta casi que terminó fue
ministro del Interior sin dejar nunca de ser dirigente del gremio de trabajadores de comercio, pero nunca se pensó su trabajo como ministro en algún tipo de relación con esta otra beta de dirigente sindical. Dejó de ser dirigente sindical en el momento en que se hizo ministro de Perón. Bueno, esto más o menos para decir que había una especie de complicación en esta clasificación. Por lo general se tendió a pensar que el trabajo de los legisladores sindicales o la participación política de los legisladores sindicales apuntaba más a la heteronomía, en un marco en el que toda la Cámara de Diputados en general o el Congreso apuntaba a la heteronomía, esta idea que se tenía de que el poder legislativo era como una escribanía del Ejecutivo, y que bueno, que era difícil revisar la Cámara y que más difícil dentro de la Cámara era revisar a los legisladores sindicales. Esa era como la conclusión de la primera parte del trabajo. En la segunda parte del trabajo, que sería como la central, lo que trataba de pensar era una forma posible de cómo revisar esta participación y estas consecuencias, ¿no?, de la incorporación de trabajadores. Ahí tomo un debate que en parte lo tomo no porque me interese particularmente el tema de la enseñanza religiosa ni el tema de la religión durante el peronismo, pero que me pareció interesante porque todos los que lo trabajaron, que por lo general lo trabajaron desde este lugar de estudios sobre catolicismo y peronismo en general, pensaron que era un momento en el que sobre todo los trabajadores iban a tener muchas cosas interesantes para decir sobre el tema, ¿no? Y que sobre todo iban a tener muchos argumentos o motivos para oponerse a lo que en ese momento era como una decisión oficial, que era la de legalizar un decreto del gobierno militar que implantaba en horario escolar la enseñanza religiosa para la primaria y la secundaria. Bueno, esto que se pensó que por lo general iba a haber una oposición de los trabajadores, se pensó en ese momento, se pensó en el momento del debate. Los diputados radicales, que sabían que estaban totalmente en desventaja en cuanto a números, pensaban que tenían alguna posibilidad de convencer en base a unos argumentos que trataban de vincular lo obrero con una tradición laica que venía desde finales del siglo XIX, que iban a poder convencer a los trabajadores peronistas de que votaran en contra de la ratificación de este decreto. Y más o menos lo mismo pensaban también los diputados peronistas, que con argumentos análogos iban a tratar de que apoyaran la iniciativa. Lo que no termino de entender muy bien es por qué los investigadores que revisaron este momento también pensaron que los diputados sindicales iban a tener un problema de conciencia para votar a favor de la enseñanza religiosa. Y a mí me parece interesante esta idea, que es como que el debate por la enseñanza religiosa sería un primer momento para los que vieron para los que pensaron la legislatura, es un primer momento de una especie de violencia disciplinadora de Perón sobre las distintas conciencias de los diputados y cómo la Cámara iba a tener de ahí en adelante este rol de escribanía que había marcado en un primer momento. Revisando los discursos en particular, acá solo para el trabajo los dividí en una primera parte entre los discursos de los que identifiqué como dentro del bloque obrero del bloque peronista, y aparte los políticos tanto radicales como peronistas. Lo que encontré para los discursos de los obreros es que efectivamente muchos de los representantes de los trabajadores que estaban en la Cámara defendieron, apelando a una especie de trayectoria obrera o una identidad obrerista, esta vincula no solamente el voto positivo que le terminaron dando a la ley, sino la posibilidad de vincular obrerismo con fe católica. Lo que encontré fue que la mayoría, los que sí efectivamente hacían uso de estos recursos, es que se identificaban con el catolicismo, sobre todo a partir de la doctrina social de la Iglesia, las encíclicas papales de la Rerum Novarum de León XIII
y 40º año de Pío XI, y la figura del Cristo obrero, ¿no? Estos eran como los argumentos centrales a través de los que los obreros reivindicaban la posibilidad de votar a favor de la enseñanza religiosa. Y era interesante, como dije, ver cómo relacionaban obrerismo e identidad religiosa o identidad católica. Todos los diputados obreros estaban de acuerdo en que lo católico ocupaba un lugar importante en lo que llamaban el pueblo trabajador peronista, ¿no? Incluso los que no se identificaban como católicos, como un obrero gráfico de Mendoza, Juan de la Torre, que Mariano me indicó que después llegó también a ser vicegobernador de la provincia, que sostenía que a pesar de no ser el católico, entendía que la clase trabajadora argentina sí se identificaba con el catolicismo, pide permiso específicamente para no tener que votar a favor de la iniciativa, pero que en el caso de que los votos estuvieran muy, muy justos o que dependiera de su decisión aprobar la ratificación de la enseñanza religiosa, él, sabiendo que era el designio de la clase trabajadora, iba a votar a favor. En el caso opuesto encuentro a Cipriano Reyes, por ejemplo, aunque ya para este momento está fuera del bloque peronista, maneja argumentos parecidos. Es él el que se identifica no como católico, pero sí cercano a alguna especie de espíritu cristiano. Y bueno, es interesante el caso de Cipriano Reyes porque él piensa exactamente lo contrario a lo que dice Juan de la Torre y lo que decían otros peronistas, ¿no? Que por más que él pudiera ser católico, había una verdadera identidad obrera que estaba relacionada con el laicismo y que se oponía a este tipo de iniciativas. Después había otro grupo de diputados obreros que me resultaron interesantes también, porque son los que no hicieron ningún tipo de referencia a su pasado obrero, ¿no? Que eso era lo que yo esperaba encontrar como generalidad en casi todos. Algunos de estos eran, más allá de tener trayectorias sindicales, puede ser que no fuera su identidad principal, ¿no? La de dirigente obrero, pero había otros como Alcides Montiel, que me parece que es el caso más paradigmático, que era como un dirigente histórico del sindicato de cerveceros, que había llegado a ser en el 44 secretario general interino de la CGT, durante casi un año ocupó ese lugar, y dio un discurso medio extraño, donde los argumentos fueron similares a los que había expuesto Joaquín Díaz de Vivar, que es el que dirigió el debate por parte del bloque peronista, y que no tuvo mayor trascendencia en el momento en el que lo pronunció el discurso, ¿no? Pero con el correr de los días se dio una situación en la que otro diputado radical de Santiago del Estero, empezando a hacer objeciones a lo que habían venido diciendo los diputados peronistas, hizo una mención especial a lo que había dicho Montiel los días anteriores, no para refutarlo, sino justamente para empezar a discutir esto, ¿no? Que no entendía por qué muy bien una persona como Montiel podía ocupar, y que había pronunciado un discurso como el que había pronunciado Montiel, podía ocupar una banca en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ahí se todo como una especie de altercado muy breve, que no sé muy bien tampoco cómo trabajarlo, cómo pensarlo, pero que no me deja de parecer interesante. Un compañero de Montiel sale a defenderlo, Eduardo Rumbo, que es lo que se identificaría con el sector político, o sea, no había ningún otro tipo de afinidad, tengo entendido, entre uno y otro, pero dice que, bueno, obviamente que no puede hablarle así a Montiel, que tiene que considerar que es una persona que apenas completó 2 años de escuela primaria y que está en la banca de diputados es por el mérito de ser un tradicional dirigente obrero y no por lo que pudiera o no saber, ¿no? Bueno, después en la segunda parte, la segunda parte que les digo eran los discursos sobre los políticos, tanto radicales como peronistas, sobre cómo relacionar esta identidad obrera o buenas formas o formas correctas de ser obrero con el hecho de votar a favor o en contra de la enseñanza religiosa. Como lo dije, revisando los discursos da la impresión de que tanto radicales como peronistas veían como incierto la definición de la votación,
y los dos trataban de hacer que los diputados obreros votaran a favor o en contra, tratando de relacionar la posibilidad esta de vincular laicismo o catolicismo, dependiendo del caso, con la identidad obrera. Para los diputados radicales, ser un auténtico dirigente obrero de alguna forma estaba relacionado con ser una especie de auténtico marxista. No distinguía muy bien entre sindicalismo, representación obrera y marxismo. Por lo menos el marxismo era la excusa que les permitía a ellos explicarle a los representantes obreros por qué tenían que votar en contra de la enseñanza religiosa. Se remontaban a todo este pasado que hacía mención primero, de la vinculación de la sanción de la ley 1420, el lugar que le había correspondido a algunas primeras organizaciones obreras anarquistas en ese proceso, y algunos incluso hacían uso de una pequeña editorial que apareció durante los días del debate en el mismo diario de la CGT, que en ese momento estaba atravesando un momento de, no sé, una especie de desarticulación entre el desplazamiento de Gay y la asunción del próximo secretario, ¿no?, que era Aurelio Hernández. Y bueno, y similar era lo que hacían los diputados obreros del bloque peronista, que de alguna forma también relacionaban el tema de la auténtica representación sindical con ser un marxista, ¿no? Doy un ejemplo de César Guillot, que era un radical de la capital federal, que a través de una carta que le lee a los diputados con los que compartía bloque, una carta de Alfredo Palacios, en la que Alfredo Palacios da explicaciones de los beneficios morales de la enseñanza de la Biblia, cómo se podían conciliar estas dos tradiciones y por qué podían votar sin ningún cargo de conciencia a los diputados obreros a favor de la aprobación de la enseñanza religiosa. Bueno, el trabajo fue más o menos eso, fue sobre todo tratar de describir estas situaciones que se daban, no solamente los discursos, que eran la parte más formateada de lo que decían los trabajadores peronistas, sino esas otras intervenciones, como la que dije de Montiel, que me parecían interesantes para pensar cómo, además de la actividad legislativa, una cosa que parece que se tuvieron que dedicar a hacer constantemente los trabajadores peronistas en el Congreso fue el de dar explicaciones de por qué tenían un derecho legítimo para ocupar las bancas que ocupaban. Sí. Ambos, tanto el trabajo de Mercedes como el trabajo... ¿Se escucha en el fondo algo? Okay. Tanto el trabajo de Mercedes como el trabajo de Joaquín tienen un piso común, que es discutir la historiografía que vincula sindicalismo y política durante el primer peronismo. Esa historiografía, sin remontarnos hasta Germani, pero recuperando la idea del sobredimensionamiento del lugar político de los trabajadores hasta los orígenes del peronismo, propuesto por Juan Carlos Torres, está empezando a ser revisada. O sea, tuvo un primer momento de revisión en los trabajos que siguieron, que tomaron la posta del trabajo de Luis Doyon, que vio que efectivamente, si la política había sido yugulada a partir de 1947, las luchas sociales habían persistido después de ese momento, y era lo que valía la pena investigar para los historiadores e historiadoras del periodo. Doyon lo dice y Joaquín lo recupera en su ponencia. El movimiento obrero no consiguió, después de 1947, proyectarse con fuerza propia en el plano de la gran política, ¿no? Y ella subraya gran política. Un poco las dos ponencias toman ese legado para construir otra cosa, y se preguntan por cuál fue la historia política de los trabajadores dentro del primer peronismo. Entonces ahí yo me pregunto a mí misma, ¿para qué nos sirve problematizar la participación política, legislativa, en el caso de estas dos ponencias de los trabajadores en el peronismo? Si vamos a discutir realmente la tesis de Luis Doyon,
digamos, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con el Partido Peronista, intentando detectar vida ahí donde alguien había creído no ver nada. E incluso si vamos a proponer que el movimiento obrero sí consiguió proyectarse con fuerza en el plano de la gran política. Digamos, vamos a reforzar una tesis a la Marcos Schiavi. Vamos a proponer mirar el vaso medio lleno ahí donde se había visto hasta ahora como un vaso medio vacío. Yo creo que eso no es tan interesante porque nos arroja a un territorio que es el de una polémica que siempre terminará resolviéndose de manera ideológica. Entonces, si salimos de la necesidad de invertir esa interpretación, yo me pregunto, una pregunta abierta y sincera, ¿qué más podemos hacer, no? Si es que algo podemos hacer. Pienso que los dos trabajos, el de Mercedes y el de Joaquín, proponen algunas líneas para pensar esta cuestión, pero se trata de tentativas que hacen convivir esa posibilidad todavía en el horizonte de renovar las preguntas sobre los peronistas con perspectivas que ya conocemos. Y eso no está mal, pero a la vez nos pone en alerta frente a un riesgo, y es el de suponer que son compatibles. Pueden cohabitar esas preguntas nuevas con aquellas preguntas viejas. En relación al texto, el texto de Joaquín, por ejemplo, se ocupa de los debates legislativos en los que estuvieron involucrados los diputados obreros peronistas, pero en los que no solamente debaten los diputados peronistas. El caso tomado, como él dijo, es la implementación de la enseñanza religiosa en las escuelas en 1947, y ahí intervienen muchos. Intervienen laboristas, ex-laboristas, radicales y ex-radicales. Yo me pregunto, ¿lo que está en discusión es la política de los trabajadores en el concierto peronista o estamos aludiendo a tesis sobre la homogeneidad de la acción de la militancia durante el primer peronismo? Y pienso si no es en realidad lo que vos hacés un llamado de atención acerca de lo que nos venimos perdiendo de los procesos históricos de politización, cuando solamente asimilamos y medimos identidades en función de criterios analíticos que detectan contradicciones, racionalidades instrumentales o equivalencias demasiado rígidas entre grupos, intereses y comportamientos. Quizás este trabajo específico de Joaquín tiene más que decirle al trabajo de Lila Caimari o al de Susana Bianchi o al de Miranda Lida que al de Luis Bayón, Marcos Schiavi o Gustavo Contreras. Ahora entiendo que no es el objetivo de Joaquín centrarse en el binomio catolicismo y peronismo, pero bueno, pienso que no es un problema de Joaquín, sino que es un problema de todos y de todas y de todes. ¿Cómo podemos construir planos de conversación tan enmarañados en una historiografía tan tabicada, ¿no? ¿Cómo podemos pensar las prácticas de lo que yo llamaría las prácticas de identificación y de clasificación al interior del peronismo? Y creo que es ahí en donde quizás podríamos incorporar una pregunta central que está de algún modo en el patio trasero del trabajo de Joaquín, pero que se nota que lo moviliza, y esa pregunta es: ¿cómo hicieron los trabajadores, los legisladores obreros peronistas con esos cuestionamientos a su legitimidad para ocupar lugares en las cámaras y más en general para ocupar lugares de poder? En parte es una pregunta que atraviesa también el trabajo de Mercedes. Ahí creo que desde la idea de prácticas de identificación y de clasificación al interior del peronismo podríamos tejer lo obrero, lo peronista, las racializaciones, los clasismos, las provincianías, muchos temas que hoy por hoy pertenecen a historiografías diferentes. El problema de estas racializaciones difusas que menciona Joaquín, sin hablar en esos términos, yo le llamo así, por una conversación que tuvimos, hace poco con Alejandro Grimson sobre su libro ¿Qué es el peronismo? Ese problema de estos procesos de diferenciación al interior del peronismo es algo muy interesante y poco atendido quizás en la historiografía. Ahí Joaquín habla de este caso del diputado Rojas, que es radical, ¿verdad? Sí. Cuando le dice a Alcides Montiel que no se le entendía lo que decía y que ni siquiera él mismo no se sabe si Montiel sabe de qué es lo que está hablando. Bueno, en esta conversación con Grimson se habla él propone el asunto de las racializaciones como algo que al peronismo le viene de afuera, ¿no?
como si el antiperonismo intenta ejercer con efectos constitutivos sobre la identidad peronista procesos de racialización. Pero los peronistas tuvieron muchísimas formas de diferenciarse entre sí, ¿no? Entre las cuales no puede desdeñarse esta idea de que algunos de ellos eran bestias brutas que llegaban a ocupar cargos de poder para los que no estaban preparados. Casos hay un montón. En Mendoza teníamos a Albino Sánchez, que resultó electo senador provincial y que en la primera sesión, bueno, esto le pasó a muchos, no pudieron asumir como senadores provinciales porque se los acusaba de no saber hacer otra cosa que manejar un colectivo, y que quizás si pasaba justo por enfrente de la legislatura, atropellaba la legislatura con el colectivo. Estaban las versiones, por ejemplo, me lo dijo en una entrevista Alberto Cerú García, de que los legisladores peronistas sindicales llegaban y lo primero que hacían era cambiarse la dentadura y cambiar de mujer, ¿no? Y toda una serie de significados que tenemos muy automatizados, que tienen que ver con los muertos de hambre, el aluvión zoológico, las patas en la fuente, lo que aparece en tu otro trabajo, esto de Perón fue el primero que nos vio como personas y no nos trató como indios. Bueno, abordar estos procesos que algunos llaman de racialización, pero yo pienso que no es la mejor palabra, porque no fue solamente en relación a los negros, ni a los grasas, ni a los incultos. Son procesos que podemos pensar como de identificación y de clasificación en el peronismo, permitirían conocer no solamente la complejidad de la identidad peronista, sino también salir de ciertas ideas contrafácticas que le piden al peronismo haber sido de un modo que nunca quizás se propuso ser. Pienso, me refiero a las ideas del tipo Ezequiel Adamowski, en donde se le acusa al peronismo de no haber defendido una Argentina negra, o marrón, o india, o gaucha. Bueno, tantas otras cosas que el peronismo no fue y que solemos advertir. Algo que me gustó mucho del texto de Joaquín tiene que ver con su interés por describir qué es lo que era importante para los actores, cómo movilizaban distintos tipos de evidencias para dialogar entre ellos y configurar mapas de conversación que no habían sido bajados de antemano verticalmente. Ahí vemos un peronismo vivo y vemos a múltiples actores involucrados en la difícil tarea de hablar de sus contradicciones, de dar distintos tipos de coherencia a sus acciones, definiendo a las de otros, construyendo un lugar para sí mismos en esas interacciones. Vemos a peronistas competentes que establecen críticas y construyen respuestas para los cuestionamientos que reciben. Y también vemos un intercambio intenso con una oposición que no es tan la otra orilla, en donde lejos de repelerse, unos y otros producen mapas con los que guían lo que está sucediendo en ese momento. Estos actores, peronistas y no peronistas, no tienen una posición que se determina como de antemano cómo se van a comportar, sino que es en los comportamientos que van definiendo sus posiciones. Y esas identidades no son solamente antagónicas, y algo mucho más interesante es que no son solamente ideológicas. El tema de Juan de la Torre, bueno, son esas cosas que uno por haber estudiado el caso conoce más en detalle. Me cautivó que dijeras que haya sido radical, porque creo que no lo fue. Más allá de eso, Juan de la Torre dice dos cosas que son muy interesantes. Por un lado, él acota que él no es marxista en el debate acerca de si marxismo y catolicismo son conciliables. Entonces él de algún modo desautoriza los términos en los cuales se está impulsando el debate y se ahorra así de argumentar por qué tiene que estar escuchando esas polémicas, ¿no? Y por otra parte, le dice al presidente del bloque que preferiría no tener que votar a menos que fuera estrictamente necesario. Y esa es una ventana re interesante para seguir pensando la pluralidad de las formas de apoyar, por ejemplo, una sanción, ¿no? de la adhesión en general. El voto no es lo único que importa, también importan las formas distintas de votar, ¿no? Son imprescindibles para entender cómo se hacía la política en femenino. Es decir, no es lo mismo votar porque hay que apoyar o votar por convicción. Y todo ese mundo que no es tan fácilmente accesible es lo que me parece más interesante de mirar. Es cierto que en 1947 es demasiado temprano porque la vida facciosa del peronismo amenaza con explicarlo todo. Ahí estaría bueno, cuando conviertas la ponencia en artículo,
decir algo en relación a esa efervescencia interna del peronismo en ese momento, sobre todo los conflictos entre laboristas y ex-radicales, y también la separación de las filas radicales en el 45, que está tan presente en esos debates, y que también está presente después, ¿no? Bueno, en esas jugadas, ¿no? En este legislador que le pide al presidente que si no es estrictamente necesario le permita no votar, ahí vemos un poco las formas de transitar por lo que podríamos pensar como zonas francas de la autoridad peronista, ¿no? Esos lugares en donde las cosas no están ni prohibidas ni permitidas, pero que son de instancias en donde se puede hacer un montón de cosas, y en verdad son los pasillos por donde circula la política peronista. El trabajo de Mercedes, como ya escucharon, es un trabajo muy provocativo que intenta movilizar los modos de escribir sobre la política, los peronistas, los sindicalistas y hasta los legisladores. Su búsqueda intenta dar cuenta de una mirada más holística acerca de cómo fue ser peronistas, o lo que también llama las representaciones sobre las formas de hacer política, sí. Una manera que integre de algún modo ya no solo enfoques más clásicos de la historia política, más apegados a la mirada de un actor racional, sino que también perfile aspectos más emocionales de la política peronista. Es cierto que esas bibliografías, por un lado podríamos pensar la del Partido Peronista o la del sindicalismo, por un lado, y las miradas más jamesianas de la subjetividad de las emociones no han dialogado tanto. La ponencia evoca sobre todo la segunda perspectiva, la estructura de sentimientos de James y las lecturas sobre historia cultural de Matthew Karush. Yo no pude leer muy bien en la ponencia esa discusión. Uh-huh. ¿En qué te sirve o con qué debatís de la mirada jamesiana, digamos? Me gustaría tener un poco más de detalles sobre esa conversación que vos imaginás en este proyecto que estaba emprendiendo, que está en sus inicios. Hay algunas advertencias, este tema de la unilateralidad en relación a la idea de apropiación cultural, aunque a la vez apelás a nociones como las de representación, clima de época, incluso la noción de imaginario. Las películas de los 5 grandes, refuerza Mercedes, no solamente fueron apropiadas, ella lo remarca varias veces, no solo fueron apropiadas por los diputados santafesinos, pero a veces me gustaría a mí una mayor precisión acerca de qué hicieron entonces con esas películas, ¿no? Sí, no es apropiarse. Yo pensaba ahí en la crítica que el historiador italiano Angelo Torre le hace a Roger Chartier, cuando Roger Chartier analiza los usos del milagro de la ahorcada que se salvó milagrosamente. Entonces Torre le dice a Chartier que él mira los ocasionales, que son los textos que contaban esas historias, como modos de guionar las prácticas. Que en el momento que piensa los textos como formas de guionar las prácticas, eso le hace perder de vista una infinidad de cosas que están pasando alrededor de la producción de un milagro como evento concreto. Para Torre, por ejemplo, los textos traídos a la escena de un eventual milagro ya no son guiones, sino que son modos de producir las disputas entre todos ellos, ¿no? ¿Cuál era el sentido de las situaciones que se están desarrollando en el presente de esa historia? Y en ese punto me interesa, en un ejercicio tangencial y desviándome de tu propuesta estrictamente, el hecho de que estos diputados sindicales hayan podido resignificar la burla de otros. Por otra parte, me gustaría saber de quiénes. Porque parece operar como la instancia de configuración de un bloque, o más en general, de un grupo al interior del peronismo. En la carta que cita Mercedes, que le prestó su amiga, Ferdinand, uh-huh, sí, el diputado dice claramente que algunos los llamaron así por burla, aunque ellos hicieron un bloque y argumenta, queríamos lo mejor para todos y cada uno de los compañeros peronistas. Y ahí vuelvo al tema de las prácticas de clasificación e identificación en el peronismo que dije cuando hablé de la ponencia de Joaquín. Nos podríamos interesar por los modos en los que una eventual burla estigmatizante, en tanto que payasos, fue resignificada.
Y eso requiere, para mí, no derivar inmediatamente en la idea de que se trató de una dimensión herética del peronismo. Eso me parece que es una interpretación, que es el efecto de alguien que se atribuye el derecho a definir cuál es el sentido de la acción de eso que sucedió. No necesariamente, aunque puede haberlo sido, implica una dimensión herética. No necesariamente veo a los obreros secretamente revelados de la gran masacre de gatos de Robert Darnton ahí. Porque, me pregunto entonces el tema de cuál es el sentido de la acción. Hablar de compañeros al arzobispo en una sesión legislativa es romper un protocolo, seguro, pero ¿es necesariamente romper una jerarquía? Y sin más que irreverentes a las jerarquías sociales, estos muchachos no eran unos picarones, digamos, unos desfachatados que hacían reír a los otros o imitaban a los otros, o unos enamoradizos de las legisladoras. Bueno, y una última cosa. Hay una tesis importante en el trabajo de Mercedes, y es que los legisladores sindicales inauguraron un principio de identidad entre elector y elegido. Eran peronistas, dice Mercedes, en tanto que dirigentes de la CGT, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sabemos mucho qué tipo de reivindicación era esa. Digamos, quizás era una reivindicación que les garantizaba, en parte, que no se les pidiera ocuparse de cosas que no fueran cosas obreras, ¿no? Digo, para llevar las cosas a sus últimas consecuencias, no para que me digan que soy una utilitarista. De algún modo hay una intención tuya, o el argumento termina teniendo la idea de caracterizar un nuevo tipo específico de ser peronista. Es una tesis que ya estaba en tu artículo de Polis, ¿no?, sobre los legisladores sindicales. Digo, ¿cuáles son las implicancias de esa conclusión? Porque nos sirve, y si nos sirve, ¿en qué sentido introducir un nuevo tipo de especificidad al interior del peronismo que nos permita avanzar en esa hipótesis más grande que vos querés, de captar formas de hacer políticas peronistas que trasciendan los grupos y los periodos? Digamos, ¿cuál es esa tensión entre tipos de peronistas y formas de hacer política peronista más grandes? Bueno, un poco era eso. Gracias. Buenísimo. Bueno, ¿preguntas?